Hola, a medida que los ejércitos fueron creciendo en complejidad, fue aconteciendo una gradual evolución hacia la descentralización táctica. Esto significa que poco a poco los mandos inferiores tuvieron cada vez más libertad para tomar sus decisiones tácticas, sin tener que esperar por órdenes o autorización de sus comandantes supremos. E iniciemos este video viendo a la centralización inicial en las decisiones tácticas que tenían aquellos comandantes que se lanzaban a pelear en primera línea junto a su tropa. Y como un ejemplo de ello, veamos a la batalla de Gaugamela del año 331 a.C. En esa ocasión, 100.000 guerreros persas se enfrentaron contra 47.000 macedonios. Y como el ejército del rey Alejandro de Macedonia estaba en una inferioridad numérica, este decidió efectuar una batalla de maniobras. Una batalla en la cual efectuaría una acción inesperada para así derrotar a sus enemigos. Para ejecutar esa batalla, el rey Alejandro inició la acción realizando un avance oblicuo con su ejército. Y a medida que los macedonios avanzaban, los persas reaccionaron. Y la primera reacción persa fue lanzar a toda su caballería a rodear al ejército macedonio. Pero el rey Alejandro ya había anticipado esa acción. Por esa razón había desplegado a todo su ejército en una enorme formación rectangular que le daba una defensa de 360 grados. Así la caballería persa pronto quedó enzarzada en combate, y una parte de la misma incluso se lanzó contra el campamento macedonio. Y también aconteció, y fue rechazado, el ataque de los carros de guerra persas. Entonces de súbito, en la gran falange macedonia se abrió una brecha, y en ese momento toda la primera línea de infantería del ejército persa se lanzó al ataque contra la falange. Pronto la infantería persa quedó enzarzada en el combate, pero el avance de toda la infantería persa le presentó una enorme oportunidad a los macedonios. Ahora el rey Darío de Persia se hallaba vulnerable. Y precisamente el rey Alejandro se hallaba junto a su escuadrón de caballería élite, sus compañeros, y ellos se hallaban en la delantera de todo su ejército. Desde allí podía observar las acciones del ejército persa, y Alejandro estaba allí para tomar decisiones. Y cuando vio que el rey Darío estaba vulnerable, le ordenó a su escuadrón atacar. Y lo interesante es que Alejandro partió al frente de sus jinetes. Él participaría en el combate táctico. La guardia personal de Darío enfrentó al súbito ataque del enemigo, y pronto quedó enzarzada en un duro combate. Pero poco a poco la caballería pesada macedonia comenzó a ganar terreno. Y cuando Darío se percató que sus guardias estaban siendo derrotados, huyó. Y pocos minutos después, todo su ejército se desmoronó. Y quiero recalcarlo, en este momento de la historia muchas veces el comandante supremo se lanzaba al combate peleando dentro de alguna unidad táctica. Y mientras estuviera junto a su tropa ocupado, el comandante supremo ya no sería capaz de tomar decisiones operacionales para coordinar las acciones del resto de su ejército. Este es un ejemplo de la enorme centralización inicial en el combate táctico, cuando el comandante supremo decidía pelear junto a su tropa. 2000 años más tarde tenemos a la famosa batalla de Austerlitz. 66.000 soldados franceses se enfrentaron contra 85.000 soldados austrorusos. Y Napoleón Bonaparte también decidió efectuar una batalla de maniobras. En este caso, en la fase inicial de la batalla, Napoleón cedió la iniciativa y permaneció en una postura defensiva. Mientras tanto, el ejército austroruso se puso en movimiento y se lanzó contra el flanco derecho francés, que solo estaba protegido por algunos miles de hombres. Y de lograr efectuar su maniobra, el ejército aliado destruiría por completo al ejército francés. Pero Napoleón estaba allí, en una colina en el centro de su ejército, viendo lo que estaba sucediendo. Y estaba en esa colina para tomar decisiones.
Y cuando vio que la enorme mayoría de los soldados enemigos habían abandonado a las colinas de Pratzen, lanzó en esa dirección a 3 divisiones de infantería, porque las colinas de Pratzen eran precisamente el punto de unión entre el enorme grupo aliado que estaba efectuando la maniobra envolvente y el resto del ejército aliado. Pero a diferencia del rey Alejandro, cuando Napoleón le ordenó a sus 3 divisiones lanzarse al ataque, él no avanzó junto a la tropa. Los ejércitos del siglo XIX eran cada vez más complejos y estaban desplegados en un terreno cada vez más amplio. Y para tener una mejor probabilidad de triunfar, los comandantes supremos de esta época ya estaban convirtiéndose cada vez más en administradores de recursos. Simplemente, los comandantes supremos ya no podían quedar enzarzados en una acción dentro de una unidad táctica. En cambio, Napoleón tenía que confiar que sus comandantes de cuerpos de ejército, de divisiones, brigadas y regimientos siguieran su plan y tomaran las decisiones tácticas. Y precisamente, en Austerlitz, los oficiales de divisiones, brigadas y regimientos de Napoleón fueron capaces de tomar sus decisiones tácticas y tomaron por asalto a las colinas de Pratzen. Y cuando los austrorusos se percataron del peligro, intentaron reaccionar. Pero sus contraataques fallaron, y toda la agrupación que fue lanzada a rodear al ejército francés quedó atrapada y fue destruida. Y con esa derrota, el resto del ejército aliado se batió en retirada. 100 años más tarde, para 1918, el comandante supremo de los ejércitos alemanes era el general Ludendorff, y el 21 de marzo de 1918, aquel lanzó la Operación Michel con cerca de 320.000 hombres a lo largo de 80 kilómetros del frente occidental. Como todo comandante supremo competente, Ludendorff halló el lugar donde sus enemigos británicos eran más débiles y le dio a sus subordinados los recursos que él consideraba necesarios para que éstos pudieran efectuar la operación. A su vez, sus comandantes de ejércitos, de cuerpos de ejércitos, de divisiones y de brigadas administraron los recursos recibidos, y mientras más alto el rango de cada oficial, mayores sus responsabilidades en la coordinación de la acción de su tropa. En 1918, no se esperaba que los comandantes de las divisiones y las brigadas se hallaran al frente tomando decisiones tácticas. En lugar de ello, ya se había entrenado a los comandantes de los batallones, compañías y secciones para que éstos tomaran aquellas decisiones tácticas necesarias para enfrentar y derrotar a sus enemigos. Y he de señalarlo, definitivamente todos los mandos inferiores recibían órdenes de sus superiores de qué es lo que esperaban de ellos. Pero dentro de la nueva doctrina táctica de 1918, los mandos inferiores alemanes tenían suficiente latitud para tomar sus decisiones tácticas en el campo de batalla, sin tener que esperar por autorizaciones de sus superiores. En el ejército alemán se había alcanzado una gran descentralización en la toma de decisiones tácticas. Y así, gracias a ese alto grado de descentralización, en los primeros días de la Operación Michel, las unidades de asalto alemanas fueron capaces de actuar con gran velocidad y alcanzaron enormes victorias en la acción contra las líneas de trincheras enemigas. Simplemente, en los ejércitos más complejos, la descentralización de la toma de decisiones tácticas es fundamental. Así de simple. Bueno, hemos llegado al final de otro video y quiero recalcarlo. Una constante muy importante a lo largo de la historia militar es la habilidad de un buen comandante de hallar el momento y el lugar propicio para lanzarse contra una debilidad del enemigo. Pero, a medida que los ejércitos fueron cada vez más complejos y ocupaban cada vez más espacio, fue necesario que los subordinados fueran entrenados para tomar sus decisiones tácticas sin esperar por autorizaciones tácticas de sus comandantes supremos. En Gaugamela y Austerlitz,
los comandantes supremos hallaron el momento y el lugar propicios para lanzarse al ataque. Pero en Gaugamela, el rey Alejandro el Magno se lanzó a combatir dentro de una unidad táctica. En cambio, en Austerlitz, Napoleón ya no avanzó junto a su tropa y en lugar de ello, confió que sus subordinados inmediatos tomaran las decisiones tácticas. En la Operación Michel, el general alemán Ludendorff también halló, competentemente, un punto débil dentro de la organización aliada y a su tropa la lanzó al ataque usando la nueva doctrina táctica de asalto de los Stoßtruppen. Y en los primeros días de su ofensiva, su tropa triunfó en la batalla de las trincheras. Y a partir de ese momento, Ludendorff continuó administrando y coordinando la situación, y envió más tropa a la lucha para explotar la brecha y triunfar en la batalla de maniobras ahora que había arribado a la retaguardia aliada. Pero a diferencia de las otras batallas, en esta ocasión los mandos supremos aliados pudieron reaccionar. Ellos tomaron divisiones de otros sectores y, gracias a la enorme red de ferrocarriles a lo largo de la retaguardia de sus ejércitos, en cuestión de días, decenas de divisiones ya habían arribado a la zona, y en 2 semanas de intensos combates, los aliados lograron detener a la ofensiva alemana. Pero pese a la derrota operacional alemana, hemos de reconocer lo siguiente. La descentralización táctica para los ejércitos complejos es una de las mejores opciones. Así de simple. Bueno, espero que este video les haya gustado. Y si les gustó, estoy más que seguro que les van a gustar el contenido y la narración de mis libros que tengo a la venta con la editorial Almuzara y con Amazon. Y también si desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su apoyo. Y el próximo video, ese será el prometido video sobre la derrota estadounidense en la Operación Lam Son de 1971. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.